Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo está conformado por Juana Villafuerte y su servidor, Eric Espinosa. Hoy presentaremos un debate sobre la protección laboral en México dentro del marco del TEMEC. Mostraremos los beneficios, los retos y ejemplos reales para analizar su impacto en los trabajadores. Esperamos que esta presentación les ayude a tener una visión equilibrada del tema. El TEMEC entró en vigor en 2020, esto reemplazando a Telesan. A diferencia de su antecesor, incluye un capítulo laboral que busca garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores en México, Estados Unidos y Canadá. Esto marca un cambio importante porque la dimensión laboral ahora está directamente vinculada al comercio internacional y obliga a México a mejorar sus prácticas laborales. Sin embargo, cabe mencionar que la efectividad de estas reglas depende de la aplicación interna en México, ya que existen desafíos estructurales que limitan la implementación completa, como la desigualdad regional, la falta de capacitación laboral y la resistencia de ciertos sectores al adaptarse a las nuevas reglas. El TEMEX ha generado varios beneficios para los trabajadores mexicanos. Primero, promueve la libertad sindical, permitiendo que los trabajadores elijan el sindicato que quieran sin presiones. Segundo, también fortalece la negociación colectiva, lo que da más voz a los trabajadores en la mejora de condiciones laborales y salarios. Y en sectores como la industria automotriz ya se han registrado mejoras salariales. Además, el mecanismo de respuesta rápida permite supervisión internacional, asegurando que se respeten los derechos laborales. Por otro lado, los retos siguen siendo evidentes. Muchos trabajadores aún reciben salarios bajos y la aplicación de la ley laboral es desigual entre empresas y regiones. Algunas empresas y sindicatos tradicionales muestran lo que es la resistencia a los cambios, lo que limita la efectividad en los avances. Además, en México se enfrenta la presión de sanciones comerciales si no la cumplen como los compromisos del TEMEC, lo que añade la atención al cumplimiento laboral. En mi opinión, los beneficios del TEMEC en materia laboral son claros y marcan un antes y un después en México. Por muchos años los trabajadores no tuvieron las herramientas necesarias para defender sus derechos y este tratado viene a equilibrar un poco la balanza. El hecho de que exista libertad sindical y que los trabajadores puedan elegir a sus representantes sin presiones es un avance histórico porque rompe con décadas de prácticas donde muchas veces los sindicatos no representaban a los empleados, sino a intereses externos. Además, los mecanismos de supervisión internacional generan confianza en que los acuerdos no se quedan solo en papel, sino que realmente se apliquen en la práctica. Para mí, eso da esperanza de que los trabajadores mexicanos puedan tener mejores condiciones, más dignidad laboral y salarios que se acerquen a la realidad de nuestros socios comerciales en Norteamérica. De igual forma, yo pienso que los retos muestran que todavía falta mucho por mejorar. No sirve de mucho tener leyes o acuerdos internacionales y en realidad muchos trabajadores siguen con problemas para hacer valer sus derechos. En varias empresas, sobre todo en lo que son las maquilas o en el campo, los sueldos de alguna manera siguen siendo bajos y las condiciones de trabajo no son las adecuadas. Eso muestra que lo que dicen los tratados no siempre se cumplen en la vida diaria. También es preocupante que en México se dependa tanto de de la presión de otros países para cumplir con estas reglas. Si no las aplicamos como nosotros mismos, siempre vamos a estar sujetos a lo que digan afuera y eso genera conflictos. En conclusión, aunque sí hay avance, creo que los retos siguen siendo tan grandes como que todavía no podemos hablar de un verdadero cambio en el trabajo de México.
El TEMEC ha generado un avance real en materia laboral, especialmente en derechos fundamentales y mecanismos de supervisión internacional. Sin embargo, no soluciona por sí mismo todos los problemas estructurales del mercado laboral mexicano. Por eso, pienso que aunque sí se han visto mejoras importantes, todavía hay muchos problemas por resolver. No basta solo con que existan las leyes o los acuerdos. Lo que realmente hace falta son las políticas dentro del país que funcionen bien y se apliquen de verdad. Además, es necesario que tanto las empresas como los sindicatos se comprometan de manera real, no solo en un papel, para que los trabajadores puedan ver el cambio en su vida diaria. De nada nos sirve que los avances se queden en documentos si realmente las prácticas, los empleados siguen sin recibir un buen sueldo, sin seguridad o sin respeto a sus derechos. En conclusión, los progresos son valiosos, pero para que los trabajadores se beneficien de verdad, México necesita reforzar su propio esfuerzo interno y asegurar que las mejoras lleguen a todos los sectores. Mi reflexión personal es que el TEMEC representa un punto de partida, pero no la meta final. Si bien es cierto que ha impulsado reformas legales y ha motivado a México a alinearse con estándares laborales internacionales, todavía necesitamos trabajar en la aplicación real de esas normas en todos los niveles. Creo que lo más importante es que todos los beneficios no se queden únicamente en grandes industrias como la automotriz, sino que se extiendan a trabajadores de sectores más vulnerables como maquilas, agricultura y pequeños comercios. Solo entonces podemos hablar de un impacto general en la calidad de vida. Personalmente pienso que el tratado nos obliga a ver que la dignidad laboral debe estar en el centro de la competitividad. No se trata solo de cumplir con Estados Unidos y Canadá, sino también de construir un México justo, donde el trabajo formal realmente sea una vía de desarrollo. Como reflexión, yo pienso que el tema realmente nos recuerda las debilidades que tenemos en México en cuanto al tema laboral. Está bien que haya presión externa para que mejoremos, pero también refleja que todavía no hemos podido tener un sistema propio para que realmente se garanticen los derechos de los trabajadores. Lo que realmente es preocupante es que muchos de estos avances se vean como algo impuesto desde afuera y que si no hay un compromiso real dentro del país, esas mejoras no duran por mucho tiempo. Creo que el verdadero reto es que México haga estos cambios como algo propio, con sindicatos, empresarios y autoridades trabajando juntos. Al final no se trata solo de que el TEMEC nos obligue a mejorar, sino que exista una convicción nacional de que los trabajadores mexicanos merecen condiciones justas y sobre todo dignas. Un caso real positivo y muy representativo es el de la planta de General Motors situados en Silao, Guanajuato. Bueno, pues durante muchos años los trabajadores estaban afiliados a un sindicato que no defendía realmente sus intereses y que mantenía contratos de protección patronal. Bueno, pues con el TEMEC y su mecanismo laboral se abrió la oportunidad de que los empleados votaran de manera libre y secreta por un sindicato independiente. El resultado fue histórico, pues por primera vez los trabajadores lograron expulsar a un sindicato que no los representaba y eligieron a uno nuevo que sí defendiera sus derechos. Esto trajo consigo una nueva etapa de negociaciones colectivas donde empezaron a verse mejoras salariales y en condiciones laborales. Este caso es importante porque demuestra que los compromisos del TEMEC no se quedan solo en un papel, sino que pueden aplicarse en la práctica. También es un ejemplo de cómo la supervisión internacional puede garantizar procesos más transparentes y dar confianza a los trabajadores de que su voz será escuchada.
Pero también hay que mencionar que hay casos que muestran lo contrario, que los retos persisten en muchas maquiladoras del norte de México. Por ejemplo, en estados como Chihuahua y Baja California, los trabajadores siguen enfrentando condiciones precarias, a pesar de las reglas del TEMEC. Los salarios continúan siendo muy bajos, en algunos casos apenas por encima del mínimo, y las jornadas son extensas. Además, muchos empleados temen organizarse sindicalmente porque temen a las represalias, lo que refleja que la libertad sindical aún no ejerce de manera plena en todo el país. Incluso se han documentado casos donde los contratos colectivos no se respetan o se firman sin que los trabajadores tengan una verdadera participación. Esto demuestra que aunque el TEMEC abre la puerta a mejorar, en las prácticas no todos tenemos sectores para avanzar al mismo ritmo. En sectores con menor visibilidad internacional, los abusos laborales continúan y los mecanismos de supervisión aún no han tenido un mismo impacto en las industrias grandes como el automotriz. Para preparar esta presentación, usamos fuentes oficiales del TEMEC y la Secretaría del Trabajo, así como noticias y estudios recientes sobre casos laborales en México. Muchas gracias a todos por su atención y esperemos que este debate les haya dado una visión más clara y equilibrada acerca del tema.